Amigos, miren a su alrededor un momento. Dejen ese celular en la mesa. Deténganse. Les pregunto con el cariño de un mentor que ve la tristeza en sus ojos. ¿Qué te tiene al borde del colapso esta semana? No me refiero solo a la presión de la chamba o a la hipoteca que no te deja respirar. Hablo de esa ansiedad interna, ese rum constante en el estómago que te roba la paz, incluso cuando por fuera subes tus stories pareciendo que lo tienes todo bajo control. Estás cansado. Estás saturado de información vacía. Estás tratando de ser el buen cristiano de la red social, mientras tu corazón sabe que hay un área, una pequeña rendija, por donde se está colando el miedo y la culpa. Sé de qué hablo, y sé que muchos de ustedes han recurrido a las voces que realmente entienden la desesperación del alma. Por eso hoy, con la autoridad que nos da la palabra, vamos a escuchar el trueno de un profeta moderno, David Wilkerson. David no nos endulzó el oído, él nos confrontó con la verdad esencial, y su mensaje, muchachos, es tan urgente hoy, en medio de nuestras pantallas y nuestro burnout laboral, como lo fue hace décadas en las calles de Nueva York. Él veía la gran mentira que muchos de nosotros estamos comprando, que podemos tener a Cristo y a la vez mantener ese pequeño nicho de oscuridad bien escondido. Creemos que la gracia es barata, que es un pase libre para seguir jugando con el mundo. Pero escúchenme bien, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu verdadera lealtad? Wilkerson nos gritaba que la vida cristiana no es un buffet donde tú escoges qué reglas tomas y qué reglas dejas. Es una entrega total. Dios no acepta la mitad. Aquí viene la parte didáctica y dura. Dios exige santidad, no como una opción para los superespirituales, sino como el oxígeno necesario para que puedas vivir. La santidad no es ir a un retiro espiritual una vez al año. Es cómo manejas ese chat de trabajo a las 10 de la noche. Es si le dedicas a las tendencias de TikTok o a la revisión constante de tu feed el tiempo que le robas a tu cónyuge o a tus hijos. Es la renuncia constante a la comodidad del compromiso. ¿Ustedes creen que la ansiedad y la fatiga emocional vienen solo del tráfico y de los jefes tóxicos? No, mis queridos. Esa paz se ha ido porque, mientras en la iglesia alzas las manos, en la privacidad de tu casa, le sigues dando cabida a algo que sabes que ofende a Dios. Y el pecado, como Wilkerson lo definió tan claramente, es ese amante secreto que te promete placer, pero que siempre te cobra con dolor. ¿Acaso no es ese el ciclo en el que estamos atrapados? El placer fugaz de la indulgencia, seguido por la culpa pesada que te hace sentir que eres un fraude. Vamos a ser confrontadores ahora. Basta ya. Basta de autoengaño. Mírate en ese espejo. ¿Eres realmente libre? ¿O eres esclavo de esa pornografía que ves de madrugada? ¿Eres verdaderamente honesto? ¿O estás robándole tiempo y recursos a tu empresa, justificándolo porque todos lo hacen? Te pregunto, directo a los ojos, ¿dónde está tu integridad? ¿Dónde está esa pureza que Dios te mandó con sangre? Si tú crees que la santidad es anticuada, o que es demasiado radical para el siglo XXI, es porque no has entendido lo radical que fue el amor de Cristo por ti. No puedes seguir engañando al Espíritu Santo. No puedes. Él lo ve todo. Pero no los dejo en la desesperación, porque la demanda de Dios es también su promesa más grande. Wilkerson no solo vio la podredumbre del pecado, Él vio el poder transformador de la cruz. Dios no exige santidad para volverte miserable. Él exige santidad para liberarte del infierno de vivir dividido. El gozo que te promete el mundo es una moneda falsa que se devalúa al instante. La santidad, en cambio, te da una prueba social eterna, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una vida nueva que otros anhelan tener cuando te ven manejar el estrés y la presión. Esta es la reciprocidad divina, ¿lo ven? Dios nos da su Hijo, nos da su Espíritu, y a cambio nos pide algo que no es una carga, sino un regalo, una vida limpia. Deja de temerle a la obediencia. Deja de vivir en esa jaula de pecado. Te invito a hacer un compromiso ahora mismo.
Busca la santidad como si tu vida dependiera de ello, porque de hecho sí depende. Y en esa búsqueda encontrarás la libertad que has estado buscando en cada post y en cada distracción del mundo. Dime ahora, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la paz, que es rendir esa última área? Comenta abajo, sin miedo, de dónde nos estás viendo, y comparte esta enseñanza. Necesitamos levantar una generación que ya no le tema a la palabra santidad. Es nuestra única esperanza. Vimos la demanda. ¿Duele? Claro que duele, pero esa incomodidad, esa punzada en el pecho que te avisa que algo no está bien, esa es la brújula que Dios nos ha dado. Esa es la voz que a través de hombres como David Wilkerson nos grita en medio del caos. Despierta, México, despierta. La vida que llevas no es la vida que fuiste llamado a vivir. David Wilkerson no era un predicador que endulzaba el púlpito con miel y buenas vibras, no señor. Él, con una autoridad que venía de pasar tiempo en las calles y en la presencia de Dios, nos recordaba que esta exigencia de pureza no es una opción de menú espiritual para los superdevotos, sino el mismo corazón de Dios. Es la línea de base, es el cimiento. Él basaba toda su profecía y toda su confrontación en esa verdad ineludible que está escrita en la Biblia. Escúchame bien, y si puedes, anótalo, porque esta es la prueba social que define nuestra fe. Primera de Pedro 1:15-16 dice: «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo». Sed santos, sed santos, sed santos. No dice sean religiosos. No dice vayan a la iglesia 2 veces a la semana. No dice hagan caridad 1 vez al mes para que la gente los vea en redes. No. Dice sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Dónde entra esta autoridad divina en tu vida diaria, en el frenesí de este siglo? Te lo aterrizo. No estamos hablando de no robar un banco. Estamos hablando de esa micro deshonestidad, ese pequeño atajo. Esto significa santidad en el home office, cuando nadie te ve, y la tentación de estirar el horario o mentir sobre tu productividad es grande. Significa santidad cuando tu jefe te presiona, y la manera más fácil de avanzar es pisoteando a tu colega. Santidad es desconectarse del chisme venenoso que corre como reguero de pólvora en el grupo de WhatsApp familiar. La santidad no es solo dejar de hacer cosas malas, es hacer las cosas bien por una motivación pura. Esto es un contraste brutal. El mundo te ofrece un placer momentáneo, un scroll infinito, un escape químico o digital, que al final te deja con más dolor y ansiedad. Pero la santidad, mis queridos, es la promesa de liberación total. Es la única moneda de máxima escasez en un mundo saturado de duplicidad. Es el único camino que te saca de la jaula de la culpa y la condenación propia. Dios es la autoridad, gatillo de autoridad, que pone el estándar. Sí, y eso nos provoca dolor al vernos imperfectos. Pero Él es también la fuente que nos da la fuerza para cumplirlo, gatillo de placer. ¿Acaso no ves la reciprocidad divina aquí? Yo te doy la ley, pero también te doy el espíritu que te capacita para vivirla. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando que la santidad es sinónimo de aburrimiento? Es sinónimo de poder, es sinónimo de libertad. Te pregunto, con el corazón en la mano, ¿será que no estamos actuando como esos fariseos modernos, limpiando la fachada de nuestro perfil social mientras el interior de nuestra casa, de nuestra alma, está lleno de mugre y de cosas que Dios aborrece? ¿Dónde está la convicción de que Dios no nos pide que seamos casi santos, sino totalmente santos? Si queremos el poder y las bendiciones que Wilkerson vio manifestarse, tenemos que adoptar la vida que él predicó, una vida rendida, una vida limpia. La santidad es nuestra única esperanza para transformar esta generación, y Dios nos ha dado todo para lograrlo. ¿Lo vas a tomar o lo vas a rechazar? No me digan que lo van a rechazar. Dios no nos pide que seamos casi santos, sino totalmente santos. Si queremos el poder y las bendiciones que Wilkerson vio manifestarse,
tenemos que adoptar la vida que Él predicó. Una vida rendida, una vida limpia. La santidad es nuestra única esperanza para transformar esta generación. Y Dios nos ha dado todo para lograrlo. ¿Lo vas a tomar o lo vas a rechazar? Permítanme ser claro, porque David Wilkerson nunca tuvo miedo de pisar callos. Hay un cáncer silencioso en la iglesia de hoy, una enfermedad que nos hace creer que podemos coquetear con el pecado y aún así esperar el favor de Dios. Lo llamamos cristianismo de fin de semana. Es la mentalidad de puedo pecar en corto, confesar rápido y seguir mi vida. Pero qué mentira tan destructiva. Es una devaluación brutal del sacrificio de Cristo. Es pensar que podemos usar la gracia como una tarjeta de crédito para la inmoralidad, acumulando una deuda espiritual que nos roba la paz, la salud mental y el testimonio. Wilkerson vio esto venir. Él advirtió que vendría un día donde la línea entre la iglesia y el mundo sería casi invisible. Y mírenos ahora. Estamos ansiosos, estamos endeudados, estamos agotados por la presión de la vida moderna. ¿Y saben por qué? Porque esa ansiedad no es solo el estrés de la chamba o el tráfico de la ciudad. Es la carga de la culpa no resuelta. Es la pesada armadura de la hipocresía que llevamos puesta. El diagnóstico, según la autoridad de la palabra de Dios que Wilkerson manejaba, es este. Hemos sustituido la santidad por la comodidad. Hemos cambiado el arduo camino de la consagración por el sofá blando de la conveniencia. El contraste es hiriente. El mundo nos ofrece un bálsamo momentáneo para nuestro dolor, una adicción, un escape digital, pero ese bálsamo es veneno que se nos pega al alma. La verdadera liberación viene solo cuando nos separamos radicalmente de lo que entristece al Espíritu Santo. Ustedes se preguntarán, pero maestro, ¿cómo se ve la santidad en mi vida diaria, en este siglo de influencers y algoritmos? ¿Cómo se aplica en mi rutina donde las tentaciones llegan por notificación push? Ahí está el desafío, y ahí está la gloria. Aquí están los consejos prácticos, sacados de la sabiduría de Wilkerson, para confrontar esta cultura de compromiso. Pongan atención porque esto no es teoría, es una cirugía espiritual. Primer consejo, la purga de la pantalla y el altar digital. Oh generación adicta a la dopamina fácil. El pecado ya no toca a la puerta, tiene un acceso directo en tu bolsillo. El teléfono, que fue diseñado para ser una herramienta, se ha convertido en nuestro altar personal, nuestro ídolo de bolsillo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a scrollear sin propósito? ¿Cuántas horas gastas absorbiendo basura visual, chismes venenosos y vidas perfectas que no existen, que solo te provocan envidia y autocompasión? La santidad exige límites, exige una purga. Wilkerson nos diría, si ese aparato te roba el tiempo de oración, si te alimenta la codicia o la lujuria, si te hace comparar tu vida real con la fantasía editada de otros, entonces es un ladrón de tu alma. Trata tu celular como tratas al veneno, con cautela extrema. Esto no es mojigatería, es supervivencia. La anáfora es necesaria aquí. Necesitas desconectarte de lo que te distrae. Necesitas silenciar lo que te contamina. Necesitas reemplazar la hora de scroll con la hora del arrepentimiento. ¿Estás dispuesto a sacrificar el placer momentáneo de la validación social por el gozo profundo de la presencia de Dios? ¿O seguirás esperando el like, esperando la aprobación de todos, menos de quien realmente importa? La prueba social que importa es si la gente ve a Cristo en ti, no cuántos seguidores tienes. Segundo consejo, la confrontación del closet, el pecado secreto. La hipocresía es el repelente más fuerte contra el Espíritu Santo. Podemos levantarnos en la iglesia, cantar con fervor, incluso predicar o liderar, pero si tenemos un pecado guardado en el closet, escondido bajo llave, eso anula todo. Dios nos exige pureza total, no una fachada limpia. Te pregunto, querido mentorado, ¿qué haces cuando la VPN está encendida? ¿Qué archivos tienes escondidos que nadie debe ver?
¿Qué palabras amargas le dijiste a tu pareja o a tus hijos en la privacidad de tu casa esta mañana? Ahí, en lo secreto, es donde se forja tu carácter o se pudre tu alma. La santidad no es solo para el púlpito. Es para el interior de tu auto, cuando nadie te ve y la tentación de la ira te domina. Es para la oficina, cuando la oportunidad de robar tiempo o de hacer una mordida pequeña se presenta como algo inocente. Basta de vivir con esa doble vida, basta de usar a Dios para tus fines mientras secretamente sirves a tu propia carne. Ese pecado secreto es un ancla pesada que te arrastra a la ansiedad y te aleja de la paz. Es la única moneda que parece barata en el momento, escasez de honestidad, pero te cobra la vida eterna. Tercer consejo: restauración de la mesa familiar, santidad relacional. La santidad se prueba en casa. Podemos ser predicadores fogosos, pero si somos tiranos en nuestra sala, si tratamos a nuestros hijos con impaciencia y a nuestros cónyuges con desprecio o indiferencia, nuestra santidad es una farsa. David Wilkerson nos recordaba que el amor y la pureza deben empezar con los que tenemos más cerca. ¿Dónde entra la santidad en la presión de la vida familiar actual? Entra cuando eliges la bondad en lugar del regaño constante. Entra cuando, después de un día terrible en la chamba, te arrodillas pidiendo fuerza para ser paciente con el niño que derramó el vaso de leche, en lugar de explotar. Entra cuando honras tu voto matrimonial con lealtad mental y emocional, no solo física. Hacemos un contraste doloroso. Luchamos fieramente por nuestra reputación en redes sociales, pero permitimos que nuestras relaciones más íntimas se pudran. Despierta. La santidad es un asunto de trato, de servicio, de reciprocidad con los tuyos antes que con los extraños. ¿Será que no estamos actuando como si nuestra familia fuera menos importante que nuestro jefe o nuestros amigos de Instagram? El hogar debe ser tu primer campo de batalla por la pureza. El desafío confrontador. El momento de la decisión. Hemos hablado de dolor, de placer, de autoridad. Ahora necesito ser el mensajero de fuego que Wilkerson fue. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando a la iglesia? Te lo digo con amor, pero con la urgencia que la hora exige. El Espíritu de Dios no mora en templos donde hay ídolos escondidos. Si quieres el poder, tienes que pagar el precio de la limpieza. No podemos seguir excusándonos diciendo que nadie es perfecto. Claro que no somos perfectos, pero estamos llamados a la perfección de propósito. Estamos llamados a un arrepentimiento diario y radical. Mira tu vida. Mírala de verdad, sin filtros. ¿Tu vida se ve radicalmente diferente a la de tus vecinos ateos o agnósticos? ¿Manejas tu dinero de la misma manera irresponsable? ¿Estás esclavizado por la misma ansiedad que ellos? ¿Estás atascado en el mismo ciclo de amargura y chismes? Si tu respuesta es sí, entonces has fallado en la santidad. Has diluido el Evangelio hasta convertirlo en una bebida azucarada y sin sustancia. Yo te hago la apóstrofe más directa. Alma vacilante, deja de temer al hombre y comienza a temer a Dios. Él es la autoridad que establece la regla, y su amor es la prueba social de que su camino funciona. Miren la vida de aquellos que se separaron. Paz, poder, propósito. La Biblia es clara, y esta es la base bíblica de todo esto. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una hipérbole que necesita ser entendida como la verdad absoluta. El juego ha terminado. O somos de Cristo totalmente, o no lo somos en absoluto. Si eres de Cristo, el Espíritu Santo te da la capacidad, la reciprocidad divina, de decir no al pecado, de levantarte de tu caída y de caminar en pureza. Mi desafío final para ustedes, mis queridos: tomen 3 pecados específicos que están manejando en secreto o en compromiso: mentira, lujuria visual, amargura. Escríbanlos. Y ahora, pónganse de rodillas
y en el nombre de Jesús, córtenlos de raíz. No esperen hasta mañana, no esperen hasta que se sientan más espirituales. Si el deseo de santidad es una moneda de escasez hoy, háganla la única moneda de cambio en su vida. Cuando te limpias, Dios viene. Cuando te rindes, Dios te usa. Es la promesa de David Wilkerson. Es la promesa de la Escritura. El camino de la santidad es el camino del verdadero poder. Es el único camino que te saca de la jaula de la culpa y te introduce en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Líbrate de la carga del pecado hoy. Vive en la luz. Amén. El Señor les dé la fuerza para la purga radical. ¿Creen de verdad que la santidad es solo un concepto abstracto? ¿O es una realidad que se puede palpar y vivir hoy mismo en el México del 2024, con el celular en la mano y la presión laboral hasta el cuello? Déjenme contarles la historia de Ricardo. Ricardo es uno de ustedes, un empresario joven que estaba atrapado en la trampa de la apariencia. En su trabajo era un éxito rotundo. En Instagram proyectaba una vida familiar perfecta. Era un cristiano respetado, una prueba social de lo que se debe ser. Pero queridos, por dentro, Ricardo era un campo minado. Él no batallaba con drogas ni con crímenes horribles. Su pecado era sutil y moderno. Estaba sumergido en la ansiedad de desempeño, buscando desesperadamente más likes en redes que la aprobación de Dios. Y en secreto, en las madrugadas, cuando su esposa dormía, se refugiaba en la pornografía y en el juego en línea. Su vida era una doble vida. Vivía con ese miedo constante de que el tapete se le fuera a jalar. La ansiedad le estaba comiendo el alma. Le daban ataques de pánico en la chamba y su matrimonio se estaba volviendo frío, glacial. Él mismo lo decía. Yo predicaba a Jesús los domingos, pero los lunes era esclavo del placer fácil y la mentira. Un día, después de escuchar una enseñanza de David Wilkerson sobre el fuego consumidor de Dios, Ricardo se desplomó. Vio su hipocresía como lo que era, un desprecio por la sangre de Cristo. Entendió que su fe no era una credencial, sino una rendición total. Él había estado pidiéndole a Dios que lo ayudara a controlar su pecado, cuando la Biblia exige que se le dé un hachazo en la raíz. Esa noche, Ricardo sintió el dolor de su alma vacía y tomó una decisión radical. Una decisión que les va a parecer una locura, una hipérbole ridícula, pero que para él fue vida. Recuerden el desafío que les puse, cortar de raíz. Él no solo desinstaló las aplicaciones, él tomó su laptop personal, su herramienta principal de caída, la que usaba para sus maratones de pecado, y la destrozó, la hizo pedazos. Destruyó la herramienta de su caída, porque entendió que, si el ojo te hace pecar, sácatelo, aunque duela. Él necesitaba un corte, no un parche. Luego vino el paso más duro, la confesión. Le confesó a su esposa la verdad brutal de su doble vida, la vergüenza, el asco que sentía de sí mismo. En ese momento, la escasez de paz que había definido su vida se sintió abrumadora. Hubo lágrimas, hubo dolor, sí, pero por primera vez en años hubo verdad. Ahí es donde entra la reciprocidad divina, mis amigos. Cuando Ricardo se humilló bajo la poderosa mano de Dios, Dios comenzó a levantarlo. No esperó a sentirse limpio. Él se separó del pecado primero y la limpieza vino después. Mira el contraste. Antes, ansiedad y esclavitud. Ahora, paz y libertad. Antes, culpa y mentira. Ahora, verdad y restauración. El camino de la santidad no es el camino de la tortura, es el camino del placer genuino en la presencia de Dios. Amigo mío que estás en la trampa, que te escondes detrás de la pantalla, que mientes sobre tus horas de trabajo para poder ver esa serie que sabes que te está envenenando el espíritu, tú necesitas la misma purga radical. Si Ricardo pudo hacerlo, tú puedes. Si él pudo cortar el compromiso con la suciedad digital y abrazar la pureza, tú también puedes. David Wilkerson,
nos enseñó que Dios no negocia la santidad. Es absoluta. Y el premio es invaluable. Libertad total. ¿Cuál es el precio que estás pagando por tu comodidad pecaminosa? La pérdida de tu alma. ¿Cuál es el precio de la santidad? El abandono de unos placeres efímeros a cambio de la gloria eterna. ¿Dónde entra esto en tu rutina? ¿Qué herramienta de caída tienes que romper hoy? ¿Es ese grupo de WhatsApp lleno de chismes y amargura? ¿Es la cuenta de OnlyFans que ves a escondidas? ¿Es la necesidad de presumir en TikTok tu vida irreal? Alma que te arrastras, levántate. Dios te está llamando a la pureza. No te conformes con menos. No te conformes con una vida cristiana mediocre. No te conformes con un evangelio aguado. La santidad es la única prueba social que importa. Es la evidencia innegable de que Cristo vive en ti. Escoge la vida, escoge la luz. La puerta de la gracia sigue abierta, pero debes entrar con un corazón dispuesto a ser purificado por completo. El poder está disponible. Úsalo. Corta hoy y vive. Oigan bien, mis guerreros. La decisión de cortar el pecado es ahora, no mañana. David Wilkerson, el profeta que caminó las calles violentas de Nueva York, no nos dio un evangelio de mañana lo arreglo. Él nos recordó la escasez de tiempo y la gravedad de la tardanza. Muchos creen que hay un almacén infinito de gracia que nos permite jugar a ser cristianos a medias. Mentira peligrosa. Piensa un momento en el costo de la inacción. Si no cortas esa doble vida hoy mismo, ¿qué te espera? Este es el contraste que Wilkerson ponía ante los ojos de los hombres. Vas a seguir corriendo en la banda sin fin de la ansiedad, intentando superar a tu vecino en Instagram, comparando tu miserable vida con los filtros perfectos de los demás. Vas a seguir llevando ese peso aplastante en tu conciencia, ese secreto vergonzoso que te roba el sueño y te endurece el rostro, el que te impide levantar la mirada cuando oras. Vas a seguir contaminando a tus hijos con la hipocresía, enseñándoles a adorar a un Dios que tú mismo traicionas en el silencio de la noche. ¿De verdad crees que puedes seguir devorando el contenido sucio de Internet, esa basura que David Wilkerson llamaba la pornografía del alma, y esperar que tu matrimonio sea un refugio de paz? Imposible. La santidad no es una opción extra, es la única fuente de tu verdadero éxito. Si sigues en la tibieza, te garantizo un futuro de fracaso. Fracaso en la paz que tanto anhelas. Fracaso en la autoridad espiritual que necesitas para guiar a tu familia. Fracaso en tu comunión con el Padre. Este es el dolor puro de la inacción, la consecuencia de querer los beneficios de la cruz sin pagar el precio de la separación radical. ¿Dónde entra esto en tu rutina, querido amigo? ¿Vas a seguir posponiendo esa confesión difícil con tu esposa? ¿Vas a seguir dando like a publicaciones llenas de envidia y chismes porque te da placer momentáneo? ¿Crees que Dios va a esperar eternamente mientras tú juegas a la ruleta rusa con tu eternidad? Alma dormida, despierta. La puerta de la gracia está abierta hoy, pero no tenemos garantizado el mañana. El momento de la purificación es ahora. Estamos viviendo en tiempos de escasez de fe genuina. La prueba social de este mundo es el éxito material, pero la prueba social de Dios es la santidad inquebrantable. Pero mira el otro camino, el camino del placer divino y la auténtica libertad. Si cortas hoy, si te separas radicalmente del pecado, Dios te inunda con su paz. Él prometió reciprocidad: apártate de la maldad y yo te recibiré con mis brazos abiertos. No vas a tener que fingir en las reuniones. No vas a tener que revisar tu teléfono con miedo de que alguien vea tus secretos. Vas a tener la libertad de un hijo liberado. ¿Qué prefieres? ¿La esclavitud del pecado que te promete placer por 5 minutos y te roba la paz por 5 años?
o la dura decisión de hoy que te garantiza gozo y gloria eterna. El tiempo se acaba, la palabra es clara y la voz de Dios te llama. Decide vivir en la santidad que Dios exige. No te conformes con migajas. Sé radical, sé puro, sé libre. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir jugando a la iglesia? Responde. ¿Cuánto tiempo más vas a intentar bailar con el mundo y besar a Jesús al mismo tiempo? David Wilkerson, con la autoridad que le daba haber visto la inmundicia de las calles, nos gritaba: Dios exige una cirugía radical. Me dices que estás estresado, que la ansiedad te come vivo, que la presión en el trabajo te tiene al borde del colapso. ¿Y crees que esa paz robada es casualidad? No, carnal. Es el dolor que se deriva del doble discurso. Eres un guerrero de la fe en tus publicaciones de redes sociales, pero en el DM, en el chat privado, eres un lobo disfrazado. Eres un fariseo moderno. ¿Crees que puedes tuitear versículos bíblicos y luego volver a ver esa basura que sabes que ofende a Dios, esa pornografía que te devora el alma? No te engañes, alma dormida. El contraste es violento. O eres radicalmente puro, o eres un esclavo. No hay punto medio. La prueba social que el mundo te vende es la riqueza y el éxito rápido. Pero la prueba social que Dios busca es una vida separada, inquebrantable, que demuestre que el precio de la cruz fue suficiente para ti. ¿Dónde quedó tu valor? ¿Dónde quedó el fervor de tu primer amor? Aquí no hay medias tintas. El mismo Dios que te ofrece gracia es el Dios que exige santidad. Oye tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que el rencor pudra tu corazón, afectando tu sueño y la química de tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir con esa mentira en el trabajo, arriesgando tu testimonio y el pan de tu familia, creyendo que nadie lo notará? ¿Cuánto tiempo más vas a posponer la entrega total, convencido de que eres lo suficientemente fuerte para controlar tu vicio? Estás perdiendo tu poder de intercesión. Estás castrando tu autoridad espiritual. El pecado es un cáncer y no solo afecta tu alma, se manifiesta en esa gastritis nerviosa que no te deja. Estás castrando tu autoridad espiritual. El pecado es un cáncer y no solo afecta tu alma, se manifiesta en esa gastritis nerviosa que no te deja en paz, en el cinismo con el que miras a tu pareja, en el miedo constante de que tu secreto salga a la luz. Estás dejando una herencia podrida a la siguiente generación, una herencia de hipocresía y doble vida. No permitas que la escasez de fe genuina en este tiempo te arrastre. Basta de tibieza. David Wilkerson nos enseñó que el costo de no separarse es infinitamente más alto que la dura, pero gozosa, decisión de cortar hoy. El pecado te promete placer por 5 minutos, pero te roba la paz por 5 años. ¿Por qué cambiar la gloria eterna por un plato de lentejas digitales? Despierta. La puerta de la gracia está abierta, pero no está garantizada la eternidad para el que juega con ella. El tiempo se acaba. Decide hoy, sé radical y vive la vida libre que Cristo compró para ti. Basta de rodeos. La santidad no es un sentimiento, es una acción quirúrgica y dolorosa. David Wilkerson no te daría 10 pasos de autoayuda, él te daría un hacha. Y esto es lo que vas a hacer empezando ahora mismo, sin excusas, sin el famoso luego lo hago, porque el luego es la tumba del compromiso. Corta la fuente, no solo la rama. Identifica ese punto de entrada que te está robando la paz. ¿Es el celular la puerta de entrada a la lujuria o a la envidia de las redes? Tira la aplicación, bórala. ¿Es ese grupo de amigos que te incita a la burla o al chisme en la chamba? Bloquéalos. La santidad exige que actúes como un comando especial, sin sentimentalismos. El placer efímero de seguir esa cuenta de chismes o ese video prohibido te está costando la autoridad sobre tu propia casa y la tranquilidad de tu almohada. Actúa. Quema el puente, no solo te alejes de él. Reclama tu tiempo de guerra. Si estás muy ocupado para orar media hora,
Estás demasiado ocupado. Tu ansiedad, ese nudo en la panza que no te deja dormir, es la prueba de que estás operando con tus propias fuerzas y no con la autoridad de Cristo. Separa esa hora de la mañana antes que el celular te secuestre. ¿Qué precio estás pagando por no haber orado hoy? El tiempo que dedicas a hacer scroll infinitamente en Instagram, dándole likes a la vida ajena, dáselo a la Biblia. Ahí está el mapa, ahí está el poder, ahí está la reciprocidad divina. Tú das tu tiempo, Él te da su carácter. Pide ayuda, confronta tu vergüenza. La hipocresía prospera en la oscuridad. El pecado secreto te hace creer que eres el único que batalla con esa bronca. Mentira. David Wilkerson nos enseñó que la iglesia es un hospital, no un museo de santos perfectos. Busca un mentor, un hermano maduro, y dile la verdad, la neta, sin adornos. ¿Te da miedo el juicio? Temer al hombre es una trampa. Temer a Dios es la llave de la libertad. Sé vulnerable. La prueba social de tu fe no es lo que publicas, sino la honestidad con la que enfrentas tu debilidad en comunidad. Cambia tu mentalidad de gracia barata. Deja de usar la misericordia de Dios como una tarjeta de crédito para seguir pecando. La gracia es el poder para dejar de pecar, no el permiso para seguir. Si la gracia no te lleva a un odio visceral por el pecado, no entendiste el Calvario. El contraste es brutal. No hay verdadero placer en Dios mientras te aferras a la dorada cadena de tu vicio. La escasez no es de la gracia, sino de nuestro tiempo para arrepentirnos de verdad. Oh alma mexicana, despierta, mira la vida que te espera, mírala. Es una vida sin la carga constante de los secretos, sin el miedo a ser descubierto en la oficina o en casa, sin la corrosiva ansiedad que te obliga a medicarte para enfrentar el lunes. No te pido que seas perfecto, te pido que seas radical. Sé radical con tu agenda, sé radical con tus ojos, sé radical con tu boca. ¿Vas a seguir desperdiciando el valor de la cruz por unos segundos de dopamina digital? La recompensa de la santidad es la presencia de Dios. El dolor de la cirugía espiritual es temporal, pero el gozo que sigue, el verdadero, profundo placer de caminar limpio y libre ante el Creador, es eterno. Hoy es el día de tu libertad. Tómala. Ve y vive como la persona que Cristo ya te hizo ser. Hemos navegado juntos por las aguas profundas de lo que David Wilkerson llamó la verdad inconveniente. Dios exige santidad, no como una sugerencia, no como una meta a largo plazo, sino como el aire que respira su Hijo. Ahora te pregunto directamente, con amor, pero con la urgencia que la eternidad merece. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando a la casita con el infierno? ¿Hasta cuándo vas a seguir robándole a Dios el tiempo, la energía y la pureza que le pertenecen, para invertirlo en los placeres pasajeros que te dan migajas de felicidad? Mira tu vida. Mírala sin los filtros de Instagram, sin la máscara que usas en el trabajo. ¿Dónde está la paz que Cristo prometió? Te la han robado las mentiras que te has creído. La mentira de que tu pecado es pequeño. La mentira de que nadie se da cuenta. La mentira de que la gracia es un colchón para seguir revolcándote en el lodo. No es así. El contraste es brutal. No puedes ser verdaderamente libre mientras sigues encadenado a ese hábito destructivo, a esa relación prohibida o a esa amargura que te carcome el alma. David Wilkerson nos enseñó que la tibieza es vomitiva para Dios. ¿Eres tú de los que toman el nombre de Cristo en el templo, pero fuera, en la calle, en el chat privado o en la soledad de tu pantalla, buscas el placer barato, el rush de adrenalina que te ofrece el mundo? Despierta. Tu hipocresía te está matando, te está robando el gozo, sustituyéndolo por una corrosiva ansiedad que te obliga a medicarte solo para enfrentar el lunes. Ese es el dolor. Pero yo te ofrezco el placer verdadero, la reciprocidad divina.
Dale a Dios tu basura, y Él te da su vestidura de justicia. Dale tu miedo a la escasez de satisfacción, y Él te llena con su presencia. Escúchame bien, alma mexicana, que estás cansada de cargar esa mochila de secretos. Hoy es el día de tu escasez de tiempo. No hay garantía de mañana. Dios, en su autoridad, te está pidiendo un arrepentimiento radical. No te pido que seas perfecto, te pido que seas honesto, que dejes de negociar con lo que ya está condenado. Apóstrofe al espíritu que está cautivo. Oh alma que gime bajo la carga, sal de la cueva. La prueba social que necesitas no es que te aplaudan por lo que publicas, sino la paz inquebrantable que solo los limpios de corazón conocen. Quiero que hagas un pacto con el Dios vivo, aquí y ahora. No una oración bonita, sino una rendición total de tu voluntad. No necesitas palabras elegantes, solo una verdad cruda. Si sientes esa convicción quemándote el pecho, si estás listo para odiar el pecado con la misma pasión con la que Cristo lo venció, entonces repite esta súplica, no con tu boca, sino con tu espíritu. Padre Celestial, reconozco que he vivido como un hipócrita. He usado tu gracia como excusa para seguir mis propios deseos. Perdóname por mi tibieza, por mi doble vida. Me arrepiento de... Nombra ese pecado que te está atando. Hoy yo escojo la santidad que tu Hijo Jesús compró en la cruz. Rompo todo pacto con la carne y con el mundo. Vengo a ti, sucio y roto, pero te ruego que me limpies y me llenes con el poder de tu Espíritu Santo. Quiero odiar lo que tú odias y amar lo que tú amas. Acepto tu perdón y la libertad que viene al dejar de vivir en pecado. A partir de hoy, mi vida es tuya. Amén. Si hiciste esa oración con honestidad radical, la batalla ha comenzado y la victoria ya fue asegurada. Levántate, ve y vive como la persona que Cristo ya te hizo ser. La carga se ha ido. Ahora, corre la carrera de la santidad, porque el gozo que sigue es eterno. Amados hermanos, si esa verdad tocó el tuétano de tu alma, no permitas que la emoción se esfume en el tráfico de regreso a casa, o que la siguiente notificación de tu celular borre el pacto que acabas de hacer. David Wilkerson nos enseñó que la santidad no es un adorno de domingo, es la armadura que debemos vestir para enfrentar el infierno de cada lunes. Hoy has dicho sí a la limpieza radical, pero la guerra continúa. ¿Dónde te atacará el enemigo esta semana? ¿En tu hipérbole agotamiento mental por el trabajo de 12 horas? ¿En la tentación de deslizarte por la oscuridad de Internet a medianoche? ¿En la presión de los likes en esa red social? ¿En la tentación de cortar esquinas y robar tiempo en el trabajo? ¿En la amargura que guardas contra tu pareja? Todo eso es el campo de batalla de la santidad diaria, no solo los pecados espectaculares. La santidad es práctica. Es el acto de fe que te da placer verdadero al saber que has agradado al único juez que importa. Quiero que hagamos una última y radical entrega, un momento final de reciprocidad. Dios te dio la gracia, ahora entrégale la disciplina. Repite en tu corazón: yo rindo mi ansiedad por el futuro, porque confío en el pastor. Yo rindo mi desempeño perfecto en el trabajo, porque mi valor no está en mi productividad, sino en la obra de Cristo. Yo rindo mi necesidad de que la gente me aplauda en Facebook o TikTok, porque mi identidad es inquebrantable en ti. Yo rindo la lengua filosa y el juicio fácil, para amar a mi prójimo como Cristo me amó. Oh Espíritu Santo de Dios, te pido que el fuego que encendiste hoy en esta sala no sea una llama tenue que se apague con la primera brisa de la tentación, sino una hoguera que me consuma por completo. Ven y consume las cenizas del viejo yo. Hazme odiar el pecado con una pasión santa, la misma pasión que movió a Jesús al Calvario. Lléname de tu prueba social, el fruto de la paz. Sé que el enemigo te dirá mañana que eres demasiado débil, que esta promesa es demasiado grande, que nunca podrás mantener la pureza. Pero esa es su mentira más vieja.
Recuerda el contraste. Tu debilidad no es tu condena. Es el lugar perfecto donde el poder sobrenatural de Cristo se perfecciona. Él ya te dio su autoridad en la cruz, pero esa es su mentira más vieja. Recuerda el contraste. Tu debilidad no es tu condena. Es el lugar perfecto donde el poder sobrenatural de Cristo se perfecciona. Él ya te dio su autoridad en la cruz. Ahora tú debes entregarle tu obediencia radical. Padre, ayúdales a vivir sin dobleces, que no seamos cristianos de fin de semana. Que este pueblo sea conocido no por sus doctrinas complejas, sino por su limpieza de manos y corazón. Queremos ser santos, porque tú eres santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Levántate, ve y vive. La vida de santidad no es una opción. Es la única vida real que vale la pena vivir en este mundo fugaz. Que Dios te sostenga. El fuego que hemos encendido aquí, queridos, es solo el inicio. Lo peligroso no es caer, sino que tu corazón se acostumbre a levantarse y volver al mismo lodo. David Wilkerson nos enseñó una verdad brutal. No se puede amar a Jesús y coquetear con la basura de este mundo al mismo tiempo. ¿De verdad creen que pueden seguir navegando entre el sermón del domingo y la pornografía que ven el lunes? ¿Entre la caridad que publican y el chisme cruel que sueltan en el chat familiar? Basta ya de esta hipocresía de doble vida. Les pregunto directamente, con la autoridad que me da la palabra de Dios, ¿cuánto más tiempo van a permitir que el pecado les robe el verdadero placer y la vida que Cristo les compró? Yo sé que la presión es enorme. En esta era de la ansiedad rampante, el mundo te pide que mientas en tu currículum, que le mientas a tu jefe sobre tu productividad, o que actúes una felicidad plástica en Instagram para recibir el aplauso fácil. La santidad, en contraste, te libera de la esclavitud de tener que impresionar a la gente. Es la única forma de vida que ofrece verdadera escasez, la escasez de ataduras mundanas. Recuerden, la santidad que Dios nos exige no es una lista de no harás, es una persona, Jesucristo. Cuando te rindes, Él te da su autoridad para decirle no a la tentación, sin importar lo tentador que sea ese atajo financiero turbio o ese escape emocional pasajero que te ofrece la red social. Hemos hecho un compromiso de reciprocidad hoy. Él dio su vida por ti. Ahora tú le entregas tu voluntad. Pero la tentación es una bestia con 1000 cabezas. Mañana, cuando tu jefe te presione, o cuando te sientas solo y busques consuelo en la basura digital, Satanás te susurrará al oído: estás solo. Nadie es tan santo. ¿Quién te va a juzgar? Ahí es donde tienen que levantar la bandera de la verdad. Ahí es donde deben recordar la hipérbole de su amor en la cruz. Él no te salvó para que fueras una medianía espiritual. Te salvó para que fueras un faro de luz en medio de esta oscuridad que está devorando a México. ¿Dónde está su prueba social? No está en el coche que manejan, sino en la paz que irradia su rostro cuando el caos golpea. La santidad no es un destino lejano, es el camino que se recorre un día a la vez, a veces una hora a la vez. Yo elijo la santidad hoy porque mi alma lo necesita. Yo elijo la santidad hoy porque mi familia merece un líder puro. Yo elijo la santidad hoy porque Dios me llamó a ser diferente. Amigos míos, no seamos cristianos de closet que solo sacan su fe cuando les conviene. La gracia de Dios es tan vasta y poderosa que es capaz de limpiar la mancha más sucia. Pero esa gracia exige un corazón que odie el pecado que ha sido perdonado. Tienes que tomar una decisión radical: la mugre de este mundo o la limpieza de su presencia. La vida de santidad es la única que tiene futuro. Vayan y caminen en esa verdad. Que el Señor les dé la valentía de la fe, para que a partir de hoy, cada elección que hagan sea un paso hacia la pureza que David Wilkerson nos retó a alcanzar. Dios te está esperando.
levántate y no mires atrás. Amén.